Ahí está, esas eran las respuestas de nuestras diosas en la calle. Me deja sorprendida la cantidad de mujeres que responden que habría que quitarles la vida, simplemente pena de muerte, aunque con los reparos y con la culpa que ello conlleva. Margaret, pena de muerte, dicen. De hecho, por tratados internacionales nosotros no podemos optar por la pena de muerte. Pero, ¿qué dices? La sanción, no sé si sería la... Es que es una forma de expresar que la sanción debería ser absoluta, ¿no es cierto? Porque pensando en la víctima, una violación mata, psíquicamente mata a la persona. Entonces, en la ley de equidad, es decir, cómo el que me ha agredido va a poder seguir viviendo. Por eso, estoy plenamente de acuerdo que se trata de un problema estructural, ¿no? Y que hay una falta de coherencia en los castigos que se pueda dar, porque hemos visto, violadores de vez en cuando entran a la cárcel, salen reincidentes, pero por otro lado está la enorme cantidad de violadores que sigue circundando la casa, pero sabemos que el violador a menor es alguien de la casa y que lo hace en la casa, que no es denunciado. Entonces, ¿cómo castigar? ¿Cómo denunciar? ¿No? ¿Cómo decir que el tío tan querido que viene los jueves y los sábados con chocolates, pasteles, que nos lleva al cine, que nos lleva a todo lado, es el que nos mete mano, y meter mano ya es violar, es abusar de un menor, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo, jovencita, adolescente, cuando mi tío me invita a ir al cine y se aprovecha por hacerme empanaditas? ¿Cómo voy a denunciar yo? Por otro lado está el castigo al violador, pero además está la definición de qué es violación y en qué momento debo yo denunciarlo y bajo qué instancias voy a ir a denunciarlo sin temor a la revictimización, sabiendo además que va a haber una represalia real. Mucho se habla acerca de aislamiento, plenamente de acuerdo, pero también tenemos que tener lugares. Tanto los dos reclusorios de La Paz, San Pedro y Chonchocoro, están repletísimos. Y además, en la combinación de elementos que están ahí, también se producen violaciones y agresiones, ¿no? ¿Cuántas veces por revancha a una persona se la viola para matarla civilmente? ¿No es cierto? O sea, cualquiera puede ser víctima. En todo caso, un individuo que en la cárcel viola a una menor, él ya está purgando una pena. Ya no hay motivo, ¿no es cierto? Ya no lo van a sacar. ¿Dónde más adentro, digamos? No, ya está adentro. Entonces, ¿qué hacer? Por eso insisto, la educación es la única que puede enseñar a ponerse en el sitio del otro y sentir el dolor del otro. Dime, Margaret, el placer del violador es ver que la persona sufra mientras la está violando. Eso es lo que hay que aclarar, porque mucha gente piensa que es solamente un placer. No, el placer particular es el sufrimiento. Eso es lo que le genera de la placer víctima a él. Y eso traduce en términos de autoestima que un violador no tiene autoestima alta. Por eso tiene que ejercer la fuerza y poseer por asalto aquello que no es capaz de conquistar de a buenas. O sea, si el placer está en el temor que le produce a la otra persona, no necesariamente la tiene que violar. Y si se lo castra, como dice la posibilidad, químicamente, cualquier otro tipo de temor que genere en su víctima va a seguir siendo placentero para él. Exactamente, y por otro lado, para tener coito no se necesita solamente el órgano sexual masculino. Exacto. Hay una serie de objetos, los objetos sexuales, y en Malevos que están al alcance de todo el mundo, en una serie de tiendas. Luego están las manos, está la lengua. Exacto. Entonces hay un sinfín de posibilidades. Entonces una castración química no es la solución. En absoluto. ¿No es cierto? Y una castración quirúrgica tampoco es la solución. O sea, la solución va más allá, pasa a través de una revisión general del sistema de penas que tenemos, que no tiene que ser el castigo por el castigo, sino el castigo evitando la reincidencia en la misma persona y además siendo ejemplificadora para que otras personas no intenten cometer la misma fechoría. De todas maneras, interesante. Pena de muerte, Miriam, ¿qué opinas? Bueno, la ciudadanía, las diosas de la calle han planteado la pena de muerte porque hemos tenido, la sociedad paceña fundamentalmente ha sido sacudida por dos hechos. El caso Suxo, donde una persona mayor violaba a una menor, un infanticidio. Y ha sido durante mucho tiempo. Entonces la sociedad ha dicho, este hombre tiene que morir. Ha sacudido porque no se imaginaba que un abuelo iba a violar a una niñita apenas.
Y el caso del niño Tavera fue atroz porque la señora trabajaba, y eso recuerdo para las nuevas generaciones, y dejaba al niño en su departamento. Y en el edificio había un cuidador, un portero, que le dijo: señora, usted no se preocupe que yo lo voy a cuidar. Entonces, ese portero lo acompañaba al Nintendo, y inclusive le daba juegos, hacían intercambio, lo invitó a su habitación, lo violó y lo mató con una piedra, le golpeó la cabeza hasta matarlo. Y fue él el que ayudó para que se encuentre el cadáver. Él lloraba, se afligía. Por eso es que yo le tengo tanto miedo. Yo creo que sería una arbitrariedad mía tratar de estigmatizar a aquellos profesionales o aquellos que cumplen una función de servicio, que se aprovechan, ¿no? El portero, el profesor, el guía. Entonces no hay que confiar absolutamente en nadie, confianza ni en la camisa, ¿no? Y lo más duro de este hecho es que, ¿qué hacemos con violadores que son los padres de familia? En Santa Cruz, ustedes se han debido acordar del último caso, que la esposa, cuando se entera que violaba a su hija desde sus 9 años, la hija ya tenía 22 años, se divorció, y la hija también pidió el divorcio del padre, porque él le encerró, le formó toda una cápsula alrededor de esa familia, que para esa jovencita el tener relaciones con su padre era normal. Cuando se entera de que era violada, de que no era normal, entonces pide el divorcio con su padre. Pero ¿qué pasa con la esposa que no tiene y no ejerce? Muchas esposas no ejercen el derecho al placer, ¿no? Y es violada porque el marido llega ebrio, llega violento, y en esas circunstancias la viola. A ver, yo vuelvo un poquito al tema y te pregunto, a Suxo lo fusilaron, ¿no es cierto? Fusilaron. Acá en San Pedro. Exactamente. Y al violador de Alvarito... Él se mató en la cárcel. Dicen también que los propios presos, ¿no es cierto?, ante la brutalidad del hecho, lo habrían asesinado. Entonces también fue pena de muerte, pero un poco más... Es una práctica que se produce, se sabe, aunque no hay la prueba, de que violador que entra en la cárcel violador es de menores, violado por de menores. Violador en general no. Violador viola, de menores. ¿no? Entonces ahí es el único caso donde se cumple lo que Margaret dice, ¿no? Entonces el violador vive el dolor que sufre pues su víctima. Reitero lo que decía cuando volvíamos de la encuesta. Tenemos nosotros firmados varios convenios internacionales por los cuales no podemos llegar a la pena de muerte, Jiménez. Creo que, vuelvo al tema, Vero, es un tema de valores y de principios. Y yo creo que es muy difícil defender la vida aceptando la pena de muerte. Pero de ahí a suponer que hay gente que se va a modificar su comportamiento, en muchos sentidos soy escéptica. Me preocupa, más allá del caso de violación tan grave como pudo haber sido el caso Tavera o el Suxo, o de miles de casos en los que un extraño puede violar a una mujer, a un niño en la casa, en la vía pública. La cantidad de mujeres que mencionaba Miriam, que son violadas en sus casas por sus propias parejas, las muchachas que tienen enamorados y que las obligan a tener relaciones sexuales. No sé si sucederá lo mismo con los muchachos, yo quiero preguntarte si es una enfermedad, metiche que soy, pero esas mujeres en muchos casos uno escucha que dicen: pero ¿qué iba a hacer si es mi marido? ¿No? Como que, firmaste el papel de matrimonio y es una autorización para tener que tener relaciones sexuales en el momento que el cónyuge lo desee y tus deseos al cuerno. Eso también es violación, ¿no es cierto? Y no es solo que estén ebrios o no, sino esa manipulación psicológica que les pueden hacer algunas mujeres, en las que si no estás disponible recibes sanción, no te doy plata, te trato mal, y entonces es otra forma de violar. Y a ese sí que jamás, a ese sí que jamás lo denunciarían, ¿no es cierto? Entonces ahí yo voy a coincidir con Margaret, que pasa por una... Y esto es también en política, lo repito con frecuencia, tenemos que atravesar por una reforma ideológica, moral y cultural también. Yo no estoy a favor de que las culturas se mantengan intactas, no, yo estoy a favor de que las cosas se muevan, cambien, dialéctico, ¿no? Pero
si no hay una reforma ideológica, intelectual y moral en las sociedades para combatir estos problemas, muchas mujeres van a seguir siendo violadas en sus casas por los hombres que han escogido como compañeros de vida pensando que es normal. Entonces, no es solo el problema de la agresión física, psicológica en la calle, sino el cuánto saben los niños, las hijas que son violadas sin saber que son violadas, o las esposas, de sus derechos, del derecho que tienen a ciertas cosas para empezar a decidir lo que van a hacer con sus cuerpos, ¿no? Definitivamente. Charlamos poco de los cuerpos. Sí, y tenemos que hacerlo. Cerrando, dime para ti cuál sería la sanción definitiva para el violador. Dijiste. Yo decía que sea una sanción, ¿no? Pues les das 2, 3 años, 6 con buen comportamiento, salen antes, además como que se llevan bien con el guardia, salen los fines de semana. Es decir, no funciona así. Yo creo que tienen que ser penas muy duras. Lo máximo que tenemos es 30 años. Yo les daría 30 años, pero no eso es lo que decíamos, no es que en el penal se van a ir a tomar sol al parque, juegan fútbol, hacen campeonato y tienen pensión ahí adentro. En aislamiento. En aislamiento. Tú decías una sanción civil, muerte civil. Que el país entero los conozca, reconozca su rostro, los nombre y apellido como un violador. Principalmente para que no reincida, para que no haya nuevas víctimas de esta persona, ¿no?, que ha ejercido violación. Y bueno, ¿y estarían presos en todo caso? No, muerte civil yo creo que no tiene solución. El tipo tiene que aislarse de forma voluntaria porque no va a tener ni trabajo, no va a ser aislado, va a ser... O sea, yo creo que la muerte civil es la solución. He visto, me han llegado en internet de México, donde un gran empresario, decía gran empresario, dueño de varias empresas, ni ha violado, ni ha torturado, hecho cuidado, ¿no? Entonces me parece una medida entre las varias, porque al padre, ¿cómo se lo va a sancionar? Pero una pregunta ahí. ¿Qué pasa si no ha violado el X y me cae mal el tipo? Entonces mando en el internet violador. Yo digo porque no estoy en desacuerdo con el tema de la muerte civil, para que nadie se le asome, para que nadie salga con él, para que ninguna chica pasee con él, ¿no es cierto? Está bien, pero tendría que haber un sistema dentro del sistema judicial para que a todos los que han sido acusados, procesados y además sentenciados por violación se saquen la información de manera absolutamente pública y permanente para que sus caras... Y respaldada con un proceso donde se ha demostrado que realmente era un violador. Y en forma paralela, que se profundice lo que es la educación sexual y reproductiva, para que hay personas, mujeres que creen que no están violadas y están siendo violadas, para que mujeres sepan que tenemos el derecho al placer, ¿no? Margaret, ¿tú para finalizar? Yo añadiría las dos, o sea, juntaría las dos, tanto digamos la reclusión con 30 años en aislamiento, acompañado de muerte civil hacia afuera, porque ya una vez adentro las nuevas generaciones dejan de saber por qué estoy, y al contrario puede haber movimientos de liberación a los pobrecitos que están 25 años en la cárcel y que salgan 5 añitos antes. No, una sanción digamos permanente, y siempre tener foros para volver a nombrar con nombre y apellido, que es prohibido, pero que en esos casos se debería poder, acompañada siempre de una terapia, por esa terapia que enseña al violador a sentir el dolor y no simplemente tenga placer con el dolor del otro. Qué importante. Asambleístas ahora de esta nueva asamblea legislativa, escuchen a su pueblo. Podemos darles de alguna manera unas pautas importantes en este tipo de debates que generamos nosotras las mujeres. Cadena perpetua, o por lo menos 30 años, pero además de aquello, muerte civil y una terapia para que esos seres humanos puedan de alguna manera sanar los conflictos no resueltos que tienen en su vida. Hago una muy breve pausa y enseguida regresamos para hablar de otro tema igual de apasionante. Espérenos, por favor.